Como anticipé, la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, un placer y un honor en esta ocasión, el día de hoy, presentar un libro. Siempre es un acto gratificante presentar un libro, pero sobre todo presentar un libro que reúne las notas salientes de ser un libro al tiempo erudito y interviene, me parece que todos vamos a estar de acuerdo, directamente en el campo de las ideas y en la actualidad política de hoy, incluso. El libro del amigo Rafael Herrera Guillén, Ser perseguido, resistencia al poder en Maimónides, editado por Tecnos de España en el 2021, y también para completar este Miniam Epicurio, contamos con la presencia de la apreciada amiga, la doctora Claudia D'Amico, de la Universidad de Buenos Aires, profesora y estudiosa de filosofía medieval, y el doctor Ari Burstein, decano del Seminario Rabínico Latinoamericano. Bueno, antes de pasar la palabra a los presentadores, decir que esto que se me ocurrió recién como un miniam epicurio, en este jardín imaginario en que todos estamos sentados, personalmente, y creo que quizás en la presentación del libro de Rafael, por otra parte, nos regaló hace algunos años, en el marco de las actividades de las conferencias de esta cátedra, una recordada y hermosísima conferencia sobre Maimónides también. Decía que lo único que voy a aportar antes de pasar la palabra es, creo, una sensación que creo puede ser compartida, es la que este libro de Rafael reúne lo que infrecuentemente resulta unido y resulta igualmente difícil de unir, que es el carácter riguroso con una puesta al día, o como diría Husserl, reactiva el sentido de un problema. Maimónides parece condensar, que es quizás la única pregunta, es aquella de cómo llevar una vida buena y al mismo tiempo cómo comprometerse con la ley de la ciudad. La tensión entre el filósofo y la ciudad, Sócrates, Maimónides, el poder eclesial y el poder individual, el poder eclesial y el desarrollo filosófico personal, todas estas tensiones entre comunidad, individuo, iglesia, Estado, comunidad, parecen resumidas en la figura de Maimónides, la posibilidad de una filosofía con pretensiones de universalidad, pero al mismo tiempo ligada a la comunidad. Bueno, parecen ejemplarmente condensadas en la figura de Maimónides. Y son estos sentidos latentes, estas napas, estos sustratos, que son vueltos a activar como si se agitara un frasquito de algún preparado homeopático que se lo activa nuevamente,
sí, esta magia es la que hace Rafael con su libro. Bueno, entonces esto es lo que se me ocurre decir y ya pasamos la palabra a nuestra querida amiga, maestra Claudia D'Amico. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes para todos. Lo primero que quiero decir es que la invitación a participar en la presentación de este libro, que tan gentilmente me hizo Pablo Dreisig, nuestro amigo, tiene que ver con el hecho de que me ocupo de la historia de la filosofía medieval, como lo dijo, y por oficio he leído parcialmente algunos textos de Maimónides, autor al que no me he dedicado. Y precisamente por esto, porque no soy especialista, dudé en aceptar la invitación, pero Pablo insistió, felizmente insistió, porque una vez que tuve este libro entre manos, que no sé si se ha mostrado ya, Ser perseguido. Una vez que tuve este libro entre manos, no pude soltarlo y advertí que tendría algo para decir, aunque siempre desde un punto de vista parcial. Lo primero que tengo para decir es que el libro de Rafael no es un texto de historia de la filosofía, sino un libro de una gran intensidad filosófica. Su autor no presenta el pensamiento de Maimónides sin más, sino que tiene una tesis sobre él y articula sobre esta tesis la presentación de los temas. Ahora bien, esto lo realiza con todo el rigor, como dijo Pablo, con todo el rigor de los estudios histórico-filosóficos. Fundamenta en citas textuales de los textos primarios de este autor del siglo XII, tiene un gran conocimiento de los interlocutores textuales y reales, los de su propio tiempo, y sobre esto construye además el vínculo de su propia tesis con algunas expresiones del pensamiento contemporáneo. Muchas veces lo hace de manera explícita y otras veces se sugieren interlocutores implícitos. La perspectiva que se destaca, eso puede verse desde las primeras páginas y en el propio título del texto, es el de la filosofía política de Maimónides, caracterizada, como se indica en el título de la obra, como una filosofía del perseguido, o bien del binomio perseguidor-perseguido. Las propias palabras de Maimónides aparecen una y otra vez para no olvidar el centro de la cuestión. Y ahora cito a Maimónides. Entre ser perseguido y ser perseguidor, el sabio debe elegir ser perseguido. Fin de la cita. Quienes nos dedicamos a hacer historia de la filosofía, siempre tenemos alguna prevención con las lecturas que llevan a los pensadores a otros contextos. Siempre está el fantasma del anacronismo o de la utilización de conceptos descontextualizados. Todo esto está en la lista de prejuicios que llevamos en la maleta antes de la lectura. Y nada de esto ocurre con el libro de Rafael. El libro cuenta, como dije, con todo el rigor del trabajo sobre las fuentes primarias, los propios textos de Maimónides, y los enriquece con un andamiaje conceptual que se encuentra anclado en la misma obra del autor. La duda, la certeza, la indecisión, las profundas relaciones entre la lectura literal y la lectura alegórica del texto sagrado, y centralmente las nociones de filosofía, teología, sabiduría, profecía, van apareciendo a lo largo de todo el texto, contextualizadas con mucho rigor. Lo que podríamos llamar
la primera captatio benevolentia para el lector aparece en la introducción. Ahí dice Rafael, y cito unas líneas, dice: para ir desbrozando los argumentos, tendremos que recurrir tanto a fuentes de la filosofía como del judaísmo. Y lo haremos con la misma naturalidad discursiva con que se aprecia en la obra de Maimónides. Esta frase, que está en la introducción, repito, me hizo decir: estoy en casa. Y lo digo en este sentido. Solo quien conoce un texto medieval puede descubrir la naturalidad discursiva con que un autor de este tiempo se mueve entre la asimilación de las fuentes filosóficas y las de la escritura sagrada o las de su propia tradición. Y hasta allí parecía que nada haría diferir este movimiento intelectual de Maimónides con la de pensadores latinos que un siglo después citan su obra, sobre todo la Guía de Perplejos, que fue traducida al latín en la primera mitad del siglo XIII, autores como Alberto Magno, Tomás de Aquino o Meister Eckhart. O que nada haría diferir este movimiento de Maimónides de todo el gran edificio doctrinal construido desde los primeros siglos de la era común por el pensamiento cristiano y un poco más tarde por el pensamiento islámico. Pero es allí, precisamente, donde se plantea el quiebre. Maimónides arremete contra ese edificio conceptual, no solo contra sus contemporáneos, los teólogos mutacálimes, sino contra toda esa operación intelectual que inicia el cristianismo, que está entendida como una fagocitación del saber judío, fundamentalmente oral, y del saber filosófico, el saber filosófico clásico, transmutado en teología cristiana. Para Maimónides, esa construcción teológica fue, como dice Rafael, una hermenéutica de neutralización contra la filosofía. La teología cristiana fue antifilosófica, pues usó a la filosofía con fines irracionales, pero además, resalta, fue antijudía, pues descubrió el secreto judío sin terminar de comprenderlo. Luego, lo que se denomina el kalam, es decir, la teología, entre los musulmanes, se construye con este mismo espíritu, y dice Maimónides en la Guía de Perplejos que esto se hizo, cito, usurpando las proposiciones antifilosóficas de los cristianos griegos y sirios. Esto realmente llamó la atención. Hay un texto de Maimónides que trae Rafael, y me llamó la atención la impresionante conciencia que tiene el propio Maimónides de lo que los estudiosos de la filosofía medieval llamamos la translatio studiorum, la traslación de los estudios, es decir, ese modo en que el saber durante los siglos medievales va situándose en diversos centros de estudio en épocas diferentes. Maimónides muestra que hay una construcción teórica que el cristianismo había hecho y que es tomado por los musulmanes, precisamente por el Kalam, desde la filosofía cristiana bizantina, desde la filosofía cristiana griega o la teología griega. El Kalam musulmán se construye en diálogo y sobre la base de esa teología cristiana ya cristalizada, y ambas son el objeto de crítica de Maimónides. Él mismo, desde el centro del siglo XII, desde las tierras del Islam occidental, denuncia esto que Rafael en su libro llama
una perversión y una perversidad de la teología cristiana y musulmana, las cuales no negaban simplemente la racionalidad griega y la ley, sino que la absorbían neutralizándola. Cito a Rafael: Grecia y la ley fueron engullidas para alumbrar el monstruo atroz de la teología. Fin de la cita. La fuerza de la filosofía y la fuerza del saber judío que se comunicaba oralmente fue reabsorbido por un cristianismo antijudío y antifilosófico. Y aquí coloca Rafael la clave de la filosofía política de Maimónides, pues dice, cito, la teología es la forma en que ciertos intelectuales construyen la verdad epistémica del poder. Esa teología, la que construye la verdad epistémica del poder, es la teología de los perseguidores, los poderes imperiales, cristianos y musulmanes, que van tras los perseguidos. La primera parte del libro de Rafael se concentra en la figura del filósofo perseguido por el poder, poniendo en evidencia la metafísica del perseguidor, la estructura lingüística que faculta al filósofo para resistir la persecución, centrándose de una manera magistral en la figura de Jacob y su sueño profético, y mostrando la potencia política de textos como el Génesis o los Proverbios. Y por último, esa primera parte se cierra con la denuncia de los falsos mesías que bajo el velo de la liberación encubren el poder persecutorio. El poder soberano, para ejercer la persecución, dice Rafael, se vale de 3 métodos o instrumentos: la violencia para someter el cuerpo del perseguido, el saber del soberano, la teología o la filosofía que busca controlar la razón, y la religión del soberano que busca someter al alma. Con estos 3 instrumentos se expanden el miedo y la duda para romper la unidad de la comunidad perseguida. Y acá hay una cosa muy interesante, porque la figura del sabio, que se presenta como aquel que tiene conciencia del límite hasta donde puede llegar su razón, aquel que dice sabe nadar en aguas profundas sin extraviarse, el sabio, que es aquel que duda, no tiene que trasladar esa duda al pueblo, porque el pueblo sabio no se erige sobre la duda del sabio, sino sobre la creencia del sabio. Es algo que no se entiende en una sola lectura, pero me parece de una profundidad inusitada. La segunda parte del libro se concentra, así como la primera se concentró en el filósofo perseguido, la segunda parte se concentra en el pueblo perseguido y muestra de una manera magistral la confluencia entre la filosofía platónica y la Torá en lo que respecta al vínculo de los pueblos con la tierra. Trabaja, y esto también es sumamente interesante, sobre una noción platónica muy sensible para la tradición, que es una noción presentada en la República, donde Platón habla de una noble mentira. El ateniense pone de manifiesto allí en la República que sin una ficción mítica no se puede construir una comunidad. Hay una tensión en Platón entre la filosofía como búsqueda de la verdad y el poder que debe cohesionar la comunidad. La mentira de la que habla Platón es noble,
porque tiene un límite, y ese límite es el bien común. La noble mentira es la que ficciona un origen común, una tierra común, y crea una verosimilitud. Por más que el filósofo sabe que eso no es verdad, le sirve para cohesionar y unir a la comunidad. Platón sabe que poder y verdad no van de la mano. Hay una analogía entonces entre el filósofo, el que sale de la caverna, y el pueblo de Israel, que tiene una tierra común, que abandona Egipto. Pero la propuesta de Maimónides, y esto está explicado magistralmente por Rafael, no es la de proponer finalmente un rey filósofo, sino que esto es reemplazado por la figura del profeta. En esta segunda parte del libro, Rafael muestra las estrategias de resistencia que Maimónides propone al pueblo, las acciones extrajudiciales que son legitimadas, los tipos de gobierno según las leyes que los rigen, y por último, lo que él llama la constante que se expresa desde la primera a la última obra de Maimónides, la íntima y compleja relación entre tradición, verdad y poder. En la última parte revisita críticamente las interpretaciones de tres autores contemporáneos, Bolson, Strauss y Kremer, sobre una obra de Maimónides que no parece de las principales, que es el Tratado del Arte de la Lógica, cuyo título parece no tener nada que ver ni con la filosofía política ni con elementos judíos, pero que sin embargo, según Rafael, exponen una filosofía política judía de carácter universal. Esto lo muestra a través de un análisis finísimo de las estructuras proposicionales, de los silogismos que componen los argumentos del texto, todo lo cual lo lleva a una especie de, y perdón por la simplificación, una especie de redefinición por parte de Maimónides, según la lectura de Rafael, de la filosofía práctica de Aristóteles. Quizá en esa redefinición, que acaso sea el hilo conductor de todo el libro, se encuentra lo central de esta filosofía política de Maimónides basada en el binomio, como dijimos, ser perseguidor, ser perseguido. Para Maimónides, la filosofía práctica es la filosofía política, es decir, que la filosofía política incluye la ética. Y la filosofía política es para él, sin más, sinónimo de filosofía humana. Bueno, creo, para terminar, los invito a quienes no hayan leído a visitar el libro de Rafael. Es un libro complejo que disfrutan tanto los que conocemos más la tradición filosófica, y supongo que disfrutarán también muchísimo aquellos que conocen mejor, mucho mejor que yo, la tradición judía. Les agradezco mucho la atención y agradezco nuevamente a Pablo que me haya acercado a este libro y a Rafael, por supuesto, por haberlo escrito. Muchas gracias. Gracias, querida Claudia, por tu preclara intervención. Y entonces le damos ahora la palabra a Ari Burstein. Ari, podés comenzar. Bueno, yo también quiero agradecer, Pablo, por esta invitación. Rafael,
por tu libro. Claudia ha hecho todo un repaso general de todos los temas, lo cual me exime a mí de hacerlo, y yo me voy a centrar solamente en el punto central que también Pablo en su presentación ha tocado y también Claudia ha tocado. A mí, primero, la aparición de este libro de Rafael para mí es un motivo de festejo. Para mí, Maimónides no es solamente un objeto de estudio y de su filosofía. Digamos, yo personalmente lo he estudiado en la universidad como principal protagonista de toda la carrera, en todos los, no sé, en el BA, en el MA, en el doctorado. Maimónides siempre fue la figura principal. Incluso cuando en la filosofía judía moderna nadie puede dejar de referirse a Spinoza. Hay que entender también la problemática de Spinoza como una especie de también conflicto de amor-odio con respecto a Maimónides. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quiero decir también dentro de este Zoom académico que tenemos, yo personalmente que me reconozco y tengo una práctica judía y me dedico también a la educación judía y también soy rabino, no podría imaginar mi identidad judía sin Maimónides. No la podría imaginar, sería, no sé, tendría que inventar algo que no es lo que conozco de mi vida, y no sé, durante muchos años me he debatido cómo se puede tener un trabajo comunitario y ser maimonidiano, por ejemplo, que es también uno de los temas que toca Rafael en su libro. Y en ese sentido también es un gran motivo de celebración el hecho de que aparezcan en lenguaje español, aparezcan más estudios eh, interesantes y profundos sobre la filosofía de Maimónides. Y acá viene el punto que ya han abierto mis compañeros y que yo quiero tocar con un poquito de más profundidad, que es el intento persistente, creativo y sobre todo valiente de Rafael de transformar a Maimónides en alguien relevante para, no es la modernidad, es para el día de hoy. Digamos, acá Maimónides es una carta central de lucha contra toda clase de populismos y toda clase de teorías que a lo mejor nacieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial fueron bases de teorías políticas tiránicas o no democráticas, etc. Y Maimónides acá es la carta principal contra lo cual podemos luchar contra todos esos fenómenos. Y de eso se trata el libro, Ser perseguido. Desde ese punto de vista, es una actitud tremendamente valiente, y es una actitud tremendamente creativa, y también es una actitud tremendamente, acá voy a bajar el tono, es un poquito peligrosa también, esa actualización. Y no quiero centrarme en cuestiones de tipo académico, pequeñas, sobre lo cual podemos discutir de acá a varios años, que no me parece que tengan sentido discutirlas. Rafael justamente demuestra una erudición general en toda la obra de Maimónides, y quiero también adherirme a lo que dijo Claudia anteriormente. Hay una utilización de
no solamente de todos los textos de Maimónides, sino de algunos que parecen totalmente irrelevantes, como Milota y Gaión, el diccionario de lógica de Maimónides, y todos nos llevan de alguna manera al mismo objetivo, que es ver a Maimónides como una especie de luchador por la libertad de pensamiento y la libertad de acción religiosa. Dicho sea de paso, la palabra acá religiosa que es utilizada en el libro creo que es una de las cuestiones a revisar, porque no estoy seguro que el concepto de religión que tenía Maimónides es el que tenemos nosotros ahora, ¿ok? Y especialmente en la historia del judaísmo, el concepto de religión fue adoptado y copiado del concepto de religión protestante en los siglos XVIII y XIX. El judaísmo nunca se percibió a sí mismo como una religión. Pero yo quiero ir al punto central, que eso es lo interesante en la tesis de Rafael, que es que toda la obra de Maimónides en su conjunto puede pasar por un mismo tamiz, que es el tamiz político, y es el tamiz que nos permite también actualizarlo a la vida en la cual vivimos. Y acá, nuevamente, quiero volver a algo personal. Yo es algo que intenté personalmente. No sé si puede ser que a nivel político también, pero sobre todo a nivel, no sé, educativo o laboral, durante toda mi vida hacer eso. Digamos, traer a Maimónides como el héroe intelectual sobre el cual uno puede basar una identidad y un judaísmo que está libre de supersticiones y está libre de un montón de cuestiones que creo que podrían, desde el punto de vista educativo, nos podrían llevar a otros niveles muchos más altos de cómo se puede percibir al judaísmo, a la comunidad judía también. ¿Ok? Y acá quiero tocar un punto que me gustaría, Rafael, si luego tú te puedes también referir a esto. Hay dos cosas. Primero, Maimónides fue una persona tremendamente elitista en sus ideas desde el punto de vista cuantitativo. Maimónides en la tradición judía representa, no sé cómo hacer esta estadística, pero yo creo que no llega al 10% si tenemos que hacer una encuesta de toda la historia judía. No estoy hablando de hoy, que sería peor, creo todavía, pero no llega al 10% con seguridad, es un número de una sola cifra. Los que se pueden nombrar maimonidianos, a pesar de que durante muchas etapas en la historia judía eh, hubo movimientos maimonidianos, digamos, el iluminismo de alguna manera también tuvo a Maimónides como héroe intelectual, que es una teoría muy parecida a lo que tú, Rafael, quieres también decir en tu libro. Entonces, el Maimónides, por un lado, lo voy a decir de esta manera, hubiese preferido, sin lugar a dudas, ir a tomar un café y tener una charla filosófica con cualquier persona de cualquier, digamos, religión, secta, lo que sea, pero que tenga sus mismos principios, donde la perfección intelectual es realmente el objetivo de la vida humana, hubiese preferido ir a tomar un café con él y tener una charla con él que con la mayor parte de los judíos que él consideraba idólatras y consideraba paganos y consideraba que tenían poco entendimiento como para
tener una sabiduría metafórica, poder interpretar la Torá y sus metáforas y no interpretarla literalmente. Desde ese punto de vista, Maimónides es hiper universalista y realmente encaja en la teoría que presenta este libro de la universalidad intelectual y que eso es también lo que nos va a hacer liberarnos desde el punto de vista político de toda clase de gobierno que se basen en mitos, en supersticiones, en mentiras, etc. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, en esa ventana gigante que abre Maimónides al universalismo, no entra casi nadie. No entra casi nadie. Es decir, estoy seguro que Maimónides no hubiese estado de acuerdo con el voto universal, por ejemplo, ni que hablar para las mujeres, pero eso ya venía desde no sé, desde la época griega. Pero no hubiese estado de acuerdo con el voto universal, es decir, ¿por qué el filósofo, incluso el que se ocupa de la comunidad? No estamos hablando del rey filósofo de Platón, eso creo que está muy bien planteada la tesis en el libro, pero incluso el filósofo que se ocupa de la comunidad y que, ustedes saben, yo siempre cuento en mis clases, hay un ejemplo increíble en el Museo de Israel que queda en Jerusalén, que se ha encontrado un manuscrito de Maimónides muy pequeño que trata sobre los problemas cloacales de la comunidad. Los problemas cloacales, ¿ok? Tú estás viendo a Rafaela Maimónides como el filósofo que nos libera que nos saca. No, Maimónides se ocupaba también de los problemas cloacales. Es decir, su nivel de preocupación y de estar con su gente y tratar de resolver los problemas, que es también como tú lo dices de manera magistral en las cartas donde se tiene que ocupar con comunidades que están en estado de emergencia total, en el Yemen, Maimónides tranza con sus principios. Les dice, bueno, para que no los maten tienen que, por lo menos momentáneamente, actuar de determinada manera. Pero lo que estaba diciendo es que a pesar de que hay un pensamiento práctico que también tranza con las diferentes situaciones de las diferentes comunidades, el universalismo de Maimónides es hiperelitista. Es hiperelitista. Y hay muy pocas personas que pueden entrar en ese track de Maimónides, y Maimónides creía realmente, porque esto lo sabía porque él habla de esta manera, no tiene problema en insultar o decir toda clase son malas palabras en árabe, dicho sea de paso, a las personas que cree que no tienen capacidad intelectual, y ni que hablar a las que tienen poder, estoy hablando ahora dentro del judaísmo. Sí, tienen capacidad intelectual. Tenemos la famosa carta de Obadia, el prosélito, que dice que su rabino de Bagdad le prohíbe decir todo tipo de oraciones en las cuales él se identifique con los patriarcas de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque él no es descendiente de los patriarcas de Israel, sino que fue un prosélito, fue un converso que en teoría viene después de los patriarcas. Bueno, la cantidad de insultos de Maimónides hacia el rabino, diciéndole que no entiende lo que es cómo funciona el judaísmo
y que el patriarca Abraham lo que hace es abrir una especie de club, de club filosófico de pensamiento, que todo aquel que se quiera unir a él en la humanidad, ¿sí? La única traba que va a tener es poder entender de qué estamos hablando y poder compartir la misma ideología. Pero no hay un problema genético por el cual yo no me pueda unir. Como dicho sea de paso, dentro de la tradición judía, la mayor parte de los pensadores y de los judíos no pensadores tenían esa visión genética del judaísmo. La visión genética del judaísmo, no hay una gran ventana universalista abierta. Es una ventana muy pequeña, pero esa ventana es muy fácil de cruzarla para el que tiene la genética correcta. Y en la práctica, en los números, fue mucho más popular que la filosofía de Maimónides, donde la ventana es universalista, pero como hay un psicotécnico digamos, el que no entra a la carrera más alta de la Universidad de Harvard, no entra al club de Maimónides. Ese es el problema, digamos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, Rafael, es una pregunta, digamos. Maimónides es, nada, es mi héroe personal también. Pero en este traspaso, en este traspaso, en este acto creativo de transformarlo en moderno, tenemos este pequeño problemita del elitismo, ¿ok? Dicho sea de paso, yo no sé si acá, no sé si hay medievalistas, pero Maimónides y todo lo que él representa está considerado por los grupos, diferentes grupos intelectuales de todo tipo, principalmente por los no sé, los que sostienen el multiculturalismo y todas las teorías que salen de ahí, está visto como un tirano. Ok, exactamente lo contrario de lo que tú dices, Rafael. Es un tirano que solamente acepta determinada clase de pensamiento. En cambio, ¿quiénes son vistos como los grandes héroes de la democracia? El politeísmo. El politeísmo es el gran héroe de la democracia. Cada uno cree en lo que quiere, en su Dios. No tiene por qué dar explicaciones en qué se basa. No hay un currículum educativo único como quería imponer Maimónides. Entonces, esto es un punto. Y el otro punto, y ahí voy a terminar. El otro punto es que es algo que tiene que ver con un investigador que tú lo citas, a pesar de que parece que sos medio ambivalente frente a él, que es Leo Strauss. Leo Strauss, hay algunos investigadores de Maimónides que dicen que él estancó la investigación de Maimónides durante varias décadas, por lo menos 4. ¿Ok? ¿Y por qué la estancó? ¿Por qué la estancó? Porque Leo Strauss venía de una teoría que tenía un axioma, que era que todo lo que provenía de la revelación divina en la tradición, no sé, de la cultura universal, todo lo que provenía de la tradición divina era por definición es algo heterónomo, es decir, la fuente de la autoridad viene de afuera, y todo lo que provenga de una filosofía verdadera es autónomo, es decir, la fuente de autoridad es el pensamiento propio de la persona,
y esto es lo principal, las dos cosas son incompatibles. Incompatibles. ¿Qué es lo que produce esta incompatibilidad? Lo que produce en la práctica, primero, es que no exista, por ejemplo, en el caso que estamos hablando nosotros, la filosofía judía. No existe la filosofía judía. Existe o la parte judía o la parte filosófica. Las dos cosas son incompatibles. Entonces, ¿por qué nos parece, por ejemplo, que hay una persona llamada Maimónides, que es un filósofo judío? Porque solamente nos parece, porque estos supuestos filósofos lo que hicieron fue escribir en códigos. Fue escribir en códigos y no dijeron, no fueron hasta el final con respecto a sus pensamientos. ¿Por qué no fueron hasta el final? Primero porque la gente no puede escuchar así nomás pensamiento filosófico que ponga en duda o que enfrente sus creencias tradicionales, pero también no fueron hasta el final por miedo. Por miedo a ser colgados en la plaza central de la ciudad. Que eso le hubiese sucedido, según Strauss, a Maimónides, al mismo nivel, digamos, a Spinoza le sucedió de otra manera, o a los que lo precedieron a Spinoza, pero a Maimónides le hubiese sucedido lo mismo en el caso de, por ejemplo, haber dicho de manera explícita qué es lo que él creía con respecto a el inicio del mundo, cómo se creó el mundo. ¿Sí? Que según Strauss dice que creía mucho más en Platón que en lo que generalmente decía la tradición judía. Entonces aquí se conforma según Strauss, una figura de un ser perseguido. Un ser perseguido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es perseguido principalmente por su propia comunidad. Y dicho de paso, eso fue lo que le pasó a Maimónides. Si los libros de Maimónides fueron quemados, a veces por los propios judíos, a veces por la iglesia a instancia de los judíos. Digamos, Maimónides fue considerado un hereje durante 100 años por lo menos, después de su muerte. Entonces, aquí, nada, es solamente para abrir una discusión. Aquí se puede aplicar la categoría del ser perseguido, pero de una manera que no sé si es opuesta, creo que no es opuesta, pero es diferente a la del ser perseguido como el libre pensador que viene a liberarnos de las tiranías, o en este caso de las tiranías desde el punto de vista de los judíos, de los demás pueblos. Acá hay una autopersecución o una persecución del filósofo que puede atentar contra nuestra propia tradición. Bueno, yo voy a parar acá, me gustaría luego si podemos, pero quiero solamente la erudición que demuestra Rafael en su libro es increíble, realmente increíble. Yo lo recomiendo mucho y el libro que trae todas estas cuestiones que yo dije, traigo de manera como para pensar, es increíblemente creativo. Eso es lo principal que es increíblemente creativo porque intenta, no como hacen los investigadores de Maimónides, tratar de resolver el significado de un concepto, de una palabra, de una letra, sino que acá es la teoría del todo y a ver cómo se aplica en la modernidad. Y te felicito, Rafael, por ese valiente intento. Tenés que desmutearte, Pablo, así son las reglas de la ciencia. Para que no me cuelguen en la plaza. Bien,
mejor mutearse, ¿no? Entonces, le damos ahora la palabra a Rafael, desde Madrid. Creo que no lo comenté, Rafael es profesor en la UNED, la Universidad de Distancia de Madrid. Así que bueno, ahora está en Madrid y le pasamos la palabra. Rafael, también. No te autocensures como Maimónides. Abrí el micrófono. ¿Se me oye? Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo, como dije antes de entrar con los demás compañeros y compañeras, me siento muy honrado. Agradezco muchísimo la gentileza y el atrevimiento de traerme por segunda vez, aunque sea de manera virtual, a la cátedra Mendelssohn, que para mí es un proyecto ejemplar. Lo he dicho muchas veces y lo diré, y la trayectoria y todo lo que hacéis me parece alucinante. Pablo, quiero decir que te agradezco todo lo que haces. Desde luego aquí en España es cosas que permite la tecnología. Es un lujo poder ver y escucharte, porque también estás aquí en radio y tal. Y creo que la labor que haces es increíble. Creo que es increíble y quiero ponerlo de manifiesto. Además, como esto va a quedar grabado, quiero, si me permiten los demás, reiterar mi gratitud hacia Pablo, a quien espero conocer alguna vez personalmente, y a todos los demás. Yo no sé con quién se tomaría un café Maimónides, pero sí que me gustaría tomar un café con cada uno de vosotros, que estáis ahí al otro lado, por lo menos al otro lado del Zoom. No sabemos muy bien cuál es el lado en el que estamos. Quiero agradecer, por supuesto, el trabajo que se han tomado Claudia D'Amico y Ari Burstein en leer, preparar este texto, todo lo que han comentado, además que a uno le lean, creo que es siempre un lujo, pero que ya se comente lo que uno ha hecho en público no es siempre inmerecido, por lo menos no estoy, lo digo de verdad, no es falsa humildad, de verdad que no, que lo creo. Y además uno siempre aprende. Yo supongo que como muchas otras personas dejo enfriar mis textos, siempre. Los dejo enfriar, no los vuelvo a tocar, a no ser que por motivos estrictamente de que tengo que dar una clase o por... y este texto no lo he dejado enfriar y ahora, porque yo debo decir que es un texto ensayístico, es un ensayo, siempre es un ensayo, creativo para bien y para mal. Cruza bastantes géneros, quizás de una manera peligrosa, como ya se ha dicho, o arriesgada. Pero es un texto que, como todo lo que a uno le importa, o no estoy seguro de él, y uno o lo publicas o no lo publicas. Quiero decir, este tipo de textos no se pueden, o por lo menos yo, no se pueden publicar con seguridad. Es una propuesta de lectura. No, es una lectura en germen, no es una lectura acabada. De hecho, hay una parte del texto que tuve que reescribir varias veces, no diré cuál, y que la publiqué a sabiendas de que no estaba del todo seguro sobre las conclusiones a las que yo llegaba. Pero bueno, esto vaya por delante, mi inseguridad, pero creo que es lo bonito de arriesgarse en estas cosas, ¿no? No creo que se pueda... Uno se puede esconder detrás de la erudición, eso es lo más fácil, eso nos lo han enseñado a todos en la universidad. Cuando uno quiere tener una idea, pero o intenta o cree que tiene una idea, pues la mejor manera, por lo menos en la tradición,
entre comillas, en la que yo me he formado, lo mejor es esconderse detrás de la erudición y cuando no sabe nada también, lo que tenemos que hacer es escondernos detrás de la erudición, eso también nos lo han enseñado, pero yo creo que con el tiempo he aprendido y de manera muy deficitaria, pero creo que he aprendido a arriesgarme, para bien y para mal, ya digo, porque muchas veces yo leo partes del texto y digo, esto sí, mira, esto me parece correcto, otras veces me parece que no. Por cierto, hablando que yo creo que habrá mayoría de argentinos, el que mejor duda de sus obras, no sé si era sincero, a mí me gustaba mucho, me hacía mucha gracia Borges, cuando escuchaba una de sus... eso está muy bien, no sé si lo habéis visto. No, eso no está bien, eso no me gusta, ¿no? Pues a lo mejor había teatro en Borges, pero Borges es Borges. Pero yo creo que hay mucho de eso, ¿no? En dejar enfriar un texto porque no estás seguro y volver a él, ¿no? Y ahora tengo la oportunidad de volver a él y no hacerlo en soledad, que esto es fundamental. No hacerlo en soledad. Al fin y al cabo uno publica y lanza, o por lo menos yo cuando lanzo el libro, a veces lo hice como un niño cuando tiene una piedra o una ventana que se va corriendo. Pues igual, yo lancé el libro, me fui a ver qué ha pasado y a ver qué pasa. Espero que no me regañen mucho. Bueno, si os parece, y si me enrollo mucho, Pablo, no dudes en no tener piedad, pero sí que me gustaría, me lo he pasado muy bien, escuchando. Las dos charlas son dos perspectivas que confluyen, de las que he aprendido. He aprendido mucho, comparto muchas dudas también que se han expresado, pero sí, voy a hacer un recorrido genérico sobre algunas de las cuestiones y luego pues estoy a vuestra disposición si queréis y si no, bueno, yo estoy a lo que se me diga, que soy muy bien mandado, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa mucho, o ya cuando uno parece que se va haciendo mayorcito en esto, en la vida es ir despojándonos de cosas, ¿no? Uno empieza a quitarse toda esa cáscara, o por lo menos eso es lo que en algún momento hay que empezar a tirar la escalera, ¿no? Como de Wittgenstein, pues también la de la vida. Todo lo que hemos ido construyendo en la universidad empezamos a tirar, ¿no? Este libro no tiene una metodología académica centrada, no la tiene y no la tiene ex profeso. Porque al fin y al cabo es un libro escrito con enorme libertad y naturalidad. Intentando captar de manera natural y escribir, no de una manera espontánea, porque esto no sería verdad. Hay reflexión y hay apuntes concienzudos detrás, o más o menos, pero sí que se redacta casi como un poema. Es decir, yo leo el libro, me informo, tomo apuntes y tal, y luego casi que lo escribo del tirón. ¿Por qué? Excepto el último capítulo. Excepto el último capítulo. Ese no está escrito así. ¿Por qué digo esto? Porque si uno escribe de esta manera puede superar y entrar en esa especie de naturalidad discursiva de cruce de géneros. Y para el niño no hay géneros, y para el intelectual en el fondo tampoco hay géneros. Yo he llegado a la conclusión, probablemente, bueno, pues tampoco segura, pero yo desde luego vivo intelectualmente, ya vivo ahí, he llegado a la conclusión de que la filosofía no tiene género, tampoco tiene objeto, en esto creo que estamos de acuerdo, no tiene un objeto definido, pero tampoco tiene género, pero tampoco tiene metodología. La filosofía no tiene metodología, ningún tipo de metodología. ¿Qué es filosofía? Tampoco lo sé, y creo que este no es el momento de ponernos a averiguarlo. Pero yo parto de esto, parto de que de la misma manera que Maimónides o que en la antigüedad se filosofaba o se pensaba sin tener en cuenta
problemas de discurso, ¿por qué hoy un académico, por qué hoy reflexionar o hacer filosofía no puede pasar por ahí? ¿Cómo vamos a comprender el lenguaje del otro o el lenguaje del pasado si no somos capaces de hacerlo, aunque erremos y cometamos todos los errores de lo que nos avisan la historiografía, de irrumpir en contextos que no son los nuestros, hagámoslo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no, vamos a poder leerlo de otra manera. Entonces, creo que la naturalidad discursiva, el cruce de géneros, es fundamental. Cuando se dice, y sobre todo es fundamental cuando uno se ha educado en una tradición como la nuestra, como la nuestra, quiero decir, los que estamos aquí en España, o por lo menos mi generación, si existen las generaciones, en la que se dice no hay filosofía, o aquello que se suele decir, y voy a ir al tema ya, no me voy a enrollar más, no hay filosofía, o la filosofía en español no existe porque o está en la literatura. Bueno, yo insisto mucho en esto, claro, yo no sé si existe o no existe, tampoco me importa mucho. Lo que sí es importante para mí es, o lo ha sido, es darnos cuenta de que en la literatura, sobre todo en los medievalistas, y en la literatura castellana, la más tradicional, las ideas están en literatura porque hay un problema detrás político fundamental, y a lo largo de toda la modernidad no hay, es decir, el género también es una forma de construir un lenguaje que está protegiéndose del poder, ¿vale? Por eso el cruce de géneros puede ser una cosa cultural, pero cuando se produce en un ambiente como el siglo XV o el siglo XIV en España, cuando la filosofía o incluso la teoría, Alfonso de la Torre trae a Maimónides y hace literatura y nunca lo cita, etcétera, y hace literatura con eso, esos cruces, ese mestizaje discursivo es fundamental. Es fundamental. Y creo que la universidad hace muy bien en formarnos, pero tiene que haber un momento de ruptura, de tirar eso. Y yo eso es lo que entendí. Por eso cuando publico el libro, para mí es tirar una piedra en una ventana, no sé muy bien cuál, y salir corriendo para que no me regañen mucho. Bueno, y ahora voy al tema, que ya creo que estoy yendo al tema, porque en cierto modo esa conexión que decía Claudia con los géneros, parte de ahí, ¿no? Parte de algo contemporáneo. Y sí, yo también tengo a Maimónides, si no le habría dedicado tiempo, como algo que está más allá de un problema filosófico. También es un problema también de construcción de identidad, ¿no? Si es que existe algo así como la construcción de la identidad, que sí debe de existir. Pero sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, yo me encuentro muy tardíamente con Maimónides. Yo, por ejemplo, como dice Ari, yo nunca estudié a Maimónides. En la carrera nosotros estudiábamos hace ya, por lo menos desde que salí de la universidad, ya pues hará 5 años. Pues, mentira, ¿no? Spinoza no se estudia en relación a Maimónides. Maimónides no ha estado en mi formación. Y voy a entrar no ha estado en mi formación, pero está o termina estando por una serie de cuestiones, porque uno se da cuenta de que al final los filósofos o los autores o la literatura, los libros nos van eligiendo a nosotros, no nosotros a los libros, esto lo sabemos. Y cuando uno se cruza con la figura de Maimónides o con la guía de Perplejos, se da cuenta inmediatamente de que es otra cosa. Eso es otra cosa. No es... Hay naturalmente
otra cosa. No sabemos muy bien qué es, yo desde luego, y no es falsa modestia, no sé muy bien qué es. Cada vez que leo la guía me doy cuenta de que es es un mar cuyo fondo es, uno puede caer ahogado. Creo que es un libro que hay que dejar enfriar también. Creo que es un libro que hay que dejarlo, volver a él, pero dejarlo también. Creo que verdaderamente creo que es un libro que puede hacer mucho daño intelectualmente, pero no está mal, ¿no? Que nos hagan daño alguna vez, tampoco pasa nada, puede ser catártico, ¿no? Pero creo que no se puede escribir con seguridad de ciertos autores. De Maimónides puedes escribir, bueno, pero La Guía de Perplejos es un libro que no está hecho para que se pueda centrar en una única hipótesis. Yo me he acercado a la figura de Maimónides también desde la literatura, también para intentar, por así decir, entenderlo, por alguna de las cuestiones que se han dicho aquí, que ha dicho Ari, entenderlo también en su complejidad. ¿Conocéis la leyenda que hace de Maimónides pues naturalmente, sí, y puede ser que fuera verdad, yo no lo sé. Bueno, sabemos que procedía de una familia, pues sí, de la élite cultural y tal, pero está la famosa leyenda, o a lo mejor es verdad, de que era el hijo o el nieto de un carnicero. Esta doble perspectiva que construye la leyenda sobre Maimónides a mí me parece muy importante. Me parece muy importante porque hace de él una figura transversal, una figura que atraviesa toda la sociedad, por así decirlo, toda la comunidad, en la medida en que procede de la parte social más elitista, más hiperelitista. Pero la leyenda se encarga de decir que su abuelo era un carnicero. Y no solamente su abuelo era un carnicero, sino que su padre, dice la leyenda, harto del joven, del niño Maimónides, porque él veía ahí que llevaba el camino del necio, porque no quería estudiar, le dice, no eres más que el nieto de un carnicero. ¿No? Esa frase que está en las leyendas, ¿no? Y él es cuando, por así decir, dice la historia, despierta y entonces comienza a estudiar. ¿No? Bien. Esto es importante y para mí es decisivo porque yo creo que sí, naturalmente que es un elitista, pero no se puede uno dedicar durante años y años a escribir el Mishneh Torah si no tiene un profundo sentido de la comunidad. Aunque a nivel personal y en las cartas, que son las epístolas, son otro tipo de género, incluso en la introducción, en la carta a su discípulo, pueda mostrarse soberbio, pueda mostrarse Maimónides que desprecia al pueblo. Esto es cierto, pero no se puede. Muchas de las obras de Maimónides están escritas única y exclusivamente en bien del pueblo. Mishneh Torah es un libro concebido y uno no puede dedicar décadas de su vida a construir un libro, a ordenar toda una tradición, si no está pensando en el pueblo. Si no tiene detrás la noción de ser nieto también de un carnicero. Y esto a mí me parece que no es, o eso es lo que yo he intentado ver, no es incompatible con un profundo sentido elitista de la razón. Ahora bien, cierto, quizás Maimónides no se iría a tomar un café con la mayoría de sus contemporáneos supersticiosos judíos que pensaban, etcétera, etcétera. Y se podría ir a lo mejor con un sabio cristiano. De hecho, creo que si no me acuerdo, no recuerdo mal ahora mismo, dice que vive en su barrio, era un barrio en el que era de mayoría cristiana y que no iba tanto a la sinagoga como a... Esto puede ser incluso históricamente cierto.
puede ser que no fuera a tomarse un café, ya digo, pero esto, que no se fuera a tomar un café con esta gente, con esta chusma, ¿sí? ¿No? Me permití decir naturalmente, poniéndome ahí, porque lo considero así, despectivamente, no significa que no haya detrás un reconocimiento y una vinculación y un amor a esa comunidad con quien no se toma un café. De la misma manera que uno prefiere irse en un momento dado a tomarse un café filosófico o lo que estamos haciendo ahora con un buen conversador, ¿no? Con una persona, en lugar de irse con tu propio hijo porque no te va a entender, o con un niño porque no te va a entender, o porque te va a molestar. Es decir, el hecho de que intelectualmente confiese y desprecie no significa que no hay una vinculación real y que muestra objetivamente en obras tan importantes como Misión de Torah, ¿no? O las cartas en las que se invierte tiempo en el poco tiempo que tiene o que tenía en atender al pueblo, ¿no? A su pueblo. Yo creo que esto es ejemplar en él. Y por eso creo que desde ahí no hay ningún problema en construir la identidad desde ahí, ¿no? Pero la identidad judía, no ya del intelectual, sino la identidad judía. Naturalmente que estaría contra el voto universal, como todos en aquella época. Porque el voto universal es algo que para nosotros es por poner un ejemplo, ¿no? Es para nosotros algo evidente, pero no es intuitivo, como no lo es la democracia, no es intuitivo, ¿no? Pero, sin embargo, sin embargo, quiero yo sé que hago de Maimónides el intelectual elitista, hiperelitista que lo era. Yo sé que hago de él un republicano también. Estoy consciente de eso. Y también sé que hay momentos en los que Maimónides es una figura, si me permitís, antisoberano, y claro que se ocupa de los problemas cloacales. Igual que yo también tiene textos sobre el vino y tal, pero eso no significa, y quiero pasar a otro punto más, otro punto también que me parece muy importante. Eso no significa, esa es la complejidad del sujeto y de la época. Pero el hecho, y termino con esta parte, el hecho de que Maimónides sea un auténtico, y porque esto será importante, sobre todo en mi relación con la lectura de Strauss, el hecho de que Maimónides fuera un profundo elitista y que en el elitismo de Maimónides, universalista, porque la razón es universal, cupieran muy pocos, no significa que no cupiera la totalidad del pueblo judío en su corazón, porque no es incompatible, no es incompatible. No es incompatible. ¿Por qué no es incompatible? Y entramos ya en una parte ya de contenido filosófico. No es incompatible en la medida en que Maimónides dice una y otra vez que el deber del soberano, incluso del Mesías, es atender la ley, es atenderse a la tradición y no innovar. Y avisa, ¿cuál es la fuente de innovación? La razón. El intelectual, aparte. Pero porque si el intelecto gobierna, el intelecto absoluto, desprovisto de tradición, lo dice, hay una parte desprovisto de tradición se convierte en tirano, en despótico, en machaca al pueblo. ¿Vale? Si él fuera un universalista en el que no entra nadie, claro, en el que no entra nadie, y que lo es, lo hace de manera que el que no entra es el intelectual en el poder. Hace como por así decir, un mundo aparte, así, un senado aparte de sabios sin poder. Esto es fundamental, es lo que más me importa, una de las cosas que más me importa en Maimónides. Estamos olvidando que fue médico. Claro que fue médico. De hecho, tiene un texto precioso sobre el vino, la melancolía. ¿Se me oye?
No sé si se me oye. Sí, se oye. Sí. Sí, claro, no es fundamental que fuera médico, pero y lo que significaba ser médico, consejero, etcétera. Eso es fundamental. Eso es. Y en filosofía Era médico y atendía, era médico y de hecho hay cartas muy bonitas y una muy especialmente muy famosa, muy célebre, en la que cuenta cómo después de estar toda la jornada atendiendo al rey, atendiendo al volver a casa todavía le estaban esperando para atender al pueblo, etcétera, atender a la gente como médico, ¿no? No como rabino, sino como médico. Bien, por lo tanto, eso por una parte. Ese universalismo de la razón o ese hiperelitista, Maimónides no le lleva a decir que tiene que gobernar, esto es muy importante, aquel que sabe la verdad. Que para él quien sabe la verdad es el intelectual, el filósofo, etc. Sino aquel que respeta la tradición. No cualquier tradición, sino la tradición, la ley. ¿Vale? De hecho, y ahora vamos a una parte más, y ya lo dejo, que estoy hablando mucho. De hecho, hay una... esto tiene mucha relación con la visión genética del judaísmo. Se ha dicho Ari, Maimónides fue considerado, y sus libros fueron quemados, fue considerado un hereje, y cuando ya se empezó a leer, se le empezó a asimilar, naturalmente siempre con la cautela de leerlo a determinada edad, y yo creo que sí, que la guía que hay que leerlo con una determinada edad, no joven, a Maimónides, a partir de los 40, porque en su obra, o en parte de su obra, se puede poner en tela de juicio esa visión genética del judaísmo, más vinculada a la razón, o a lo que se ha llamado la tradición filosófica, etcétera, etcétera. Y puestas así las cosas, entramos en la dicotomía defendida por Strauss entre la revelación y la razón como algo incompatible, y esa ha sido para mí una de las batallas intelectuales que propongo en el ensayo, para mostrar que hay una convergencia, no una divergencia insalvable, sino una convergencia entre la ley y la razón. Y esta convergencia se funda o se basa en mostrar que de la misma manera que Platón sabe, al igual que Maimónides, y como ha recordado Claudia, que la construcción de una comunidad requiere de una noble mentira, noble porque está limitada por el bien, por eso Maimónides, ahora iré ahí, de la misma manera que Platón habla de la noble mentira, y esa noble mentira que conoce el filósofo, la conoce porque sale, como en la caverna, sale de la caverna. Eso es lo que sabe el filósofo. El filósofo sabe que la construcción de la comunidad cuando llega a Atenas es una construcción fundada en algo indemostrable, que es la pertenencia cerrada de una comunidad, ¿vale? Y que sabe también, sobre todo, que ningún pueblo pertenece a la tierra, a la tierra que habita. Esa es, dice Platón, la ficción que no puede conocer nunca un pueblo. La ficción fundamental que funda la nación, eso es la noble mentira, es la siguiente: decirle al pueblo que sois todos hermanos porque habéis nacido de la misma tierra. Esta es la noble mentira. De la misma manera que Abraham, que la ley dice, sal de tu tierra,
sal de tu tierra, lej lejá, sal de tu tierra, que yo te daré una en la que prosperarás. Esa tierra y todo ese proceso, que sabemos que se puede haber hecho en ese proceso de salida, el éxodo, en la ley, en la Torá, se describe de manera, por así decir, realista. Ese es el gran escándalo que oculta la mentira. Ese es el gran escándalo que oculta la noble mentira. Y eso es lo que hace Israel. Lo que muestra al mundo Israel y es insoportable. Mostrar que todo lo que se construye, toda nación que se construye, uno, mediante la lucha, la sangre, el sacrificio, la unión, incluso, como se ha dicho antes, luchas intestinas hacia adentro. Y eso es... Maimónides tiene fecha y es parte del proceso. Y él hay que tomarlo en relación a la fecha. ¿Qué fecha? La fecha es parte de un proceso. Él en esa época empezó a desarrollarse ciertos conceptos. Y él es parte de eso. Pero no son válidos para siempre. No, claro, todo está sometido a la ley del tiempo y de la caducidad, pero hay ideas generales. Yo soy de la opinión de que el ser humano tenemos las ideas justas. Hay pocas ideas que vamos elaborando continuamente. Las ideas no caducan, sino que las vamos elaborando continuamente. Y por eso hay que intentar ser refinados en la manera de leer, incluso ser metodológicos, aunque luego aparentemente tenemos la metodología, como yo he intentado hacer, pero siempre somos conscientes de esto, de las limitaciones de nuestro tiempo, claro que sí, claro que sí. Y yo ya voy a terminar con esto, ¿no? Con la idea de que se puede resolver creo que en Maimónides esta difícil tensión que es muy importante y para mí lo es es fundamental si pensamos desde cierta perspectiva. Naturalmente este libro está escrito desde una perspectiva democrática, ¿no? Si uno piensa y creo que es un problema enorme. Es un problema enorme que se tiene que resolver y yo creo que he intentado resolver, ya veo que no lo he conseguido, intentar resolver esta dicotomía entre razón y revelación en la medida en que sea una dicotomía también entre elitismo de la razón frente a comunidad de la tradición. Esto es para mí un problema intelectual, es un problema también identitario. Pero creo que en el fondo es lo que yo he intentado hacer. Y creo que Maimónides no siempre, ya termino, es ajeno a la visión genética del judaísmo. Decía, no solamente por lo que decía antes, y ya ahora sí que voy a terminar, no solamente por lo que decía antes de que uno no puede dedicar tantas obras y tantas horas a un pueblo que desprecia, como es en Mishneh Torah, pero esto puede ser un argumento meramente biográfico, pero también en la propia letra, Maimónides no es ajeno a la visión genética del judaísmo cuando está determinado por circunstancias, cuando está determinado por la tradición y en determinadas circunstancias, por ejemplo, políticas. Él en el libro, en el Tratado de los Reyes y sus guerras, en una parte, él defiende
lo digo por la carta en la que insulta al rabino que arremetía contra el converso. Él, en este libro, dice que hay que ceñirse a la tradición y la fundación del Estado de Israel, el retorno a Israel estará determinado por la repetición del libro de Josué, etcétera, etcétera, y que por tanto el rey de Israel no puede ser un converso. Y eso él lo defiende también. Eso él defiende también. Por lo tanto, es todo muy complejo. Siento no poder tomarme un café ahí con vosotros, pero en fin, espero no haberos aburrido. Ya veo que me he enrollado mucho, no he mirado el tiempo, me pasa siempre. Pablo, me podrías haber detenido en cualquier momento. Y de verdad quiero agradeceros a todos, a todas, el haber compartido este rato conmigo. Muchísimo. Os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que fue interesantísima la discusión. Me ocurre agregar que esta idea que es tan actual, ¿no? Que habría que discutirla hoy, porque tanto los cambios políticos en España, los que posiblemente haya en la Argentina, nos interpelan, son cuestiones estas que nos interpelan. Y estaba pensando en esto que planteaba tanto Claudia como Ari en su lectura del texto de Rafael, que incluye el tema del elitismo, el tema del pueblo, el tema de la pertenencia, el tema las formas de membresía, la lealtad a la razón, la lealtad a la comunidad, si son cuestiones que colisionan, si son cuestiones que convergen. Y pensaba también, anotaba mientras todos hablaban también, esto es así, estamos en un café, ¿no? Estamos en un café en Madrid o aquí, es lo mismo. Pensaba que esta cuestión de la noble mentira que de Trasímaco, Glaucón, en Platón, aparece tanto en Maimónides, ¿no? Aparece, por lo menos en Maimónides, la idea, como aquí bien se dijo, con el amado y odiado Spinoza, y en relación a la figura que me encantó, que trajo Rafael, la alternativa de tomar el café con un hijo, con el que hay una cuestión vinculante, fuerte, lo que llamamos lealtad, una incondicionalidad, una pertenencia. Y por el otro lado, la relación que mantenemos como lealtad a la verdad, ¿no? Esta alternativa. Pensaba que tanto en Maimónides como en Spinoza aparece la cuestión de la diferencia de niveles. En Spinoza está muy claro. Justamente Spinoza dice, Moisés les habla al pueblo como a un niño. Esto es literal de Tratado Teológico Político. Dice la idea del niño, el lenguaje a un niño, como una implicancias disyuntivas en relación a la verdad, ¿no? La verdad por un lado y cómo se habla de un niño. Y lo mismo la lectura esotérica que plantea Levi-Strauss con Maimónides. O sea que aún con las diferencias marcadas, como acá se dijo, entre Maimónides y Spinoza, parece ser una constante, una matriz, esta tensión irresoluble entre, por un lado, que creo que lo marcaba muy bien Ari, lo marcaba muy bien Claudia, y por supuesto subtiende todo el libro de Rafael, entre el filósofo y la ciudad, entre la lealtad y al mismo tiempo la contemplación, sin que esto signifique un paternalismo que esta idea mítica puede importar una cierta forma de oral, una cierta forma paternalista, ¿no? Pero me parece que esta implicancia está jugando hoy en nuestros días, ¿no? Nuestras lealtades,
la peligrosidad, ¿no? La peligrosidad. Y quizás también aprender de un racionalismo premoderno, ¿no? De recuperar elementos de un iluminismo premoderno también, ¿no? Que está en el fondo. Y que son todas cuestiones que forman parte de nuestra agenda, de la agenda de discusión de hoy. Así que no hemos discutido más que del diario de hoy. Bueno, nos pedimos una ensaimada, un churro o una media luna en el café. Un carajillo. Bueno, si alguien... Aunque Selena me parece que está en... ¿Dónde estás? ¿En Bolonia? Que nos podemos pedir un expreso. Qué rico. Selena, ¿tú dónde estás? Es que no conseguía reactivar mi audio. En Pisa. En Pisa, En así que bueno, ya Pisa, está. sí. Sumamos unos Y biscotti. hace poco, no, quisiera dar esta noticia porque me parece que conecta, de alguna forma conecta con la charla de hoy. Hace poco el filósofo, por la cual les agradezco mucho a todos, que me ha encantado, aunque yo estaba atendiendo otras cosas mientras tanto y no pude quedarme con el vídeo encendido siempre, pero estaba oyendo. El filósofo Agamben dio una charla, un seminario hace poco, hace un mes y medio, que se tituló, se puede ver en YouTube, precisamente El filósofo y el exilio, reivindicando que la posición del sabio, ¿no? Que diría Maimónides, pues lo llamaba el filósofo y especialmente se identificaba a sí mismo, consiste en elegir quedarse marginado para no caer en las redes de los que persiguen, ¿no? Para no caer en esa red tiene que quedarse al margen, o sea, marginarse. Esta era la identidad estatutaria, ¿no? Del filósofo. Y si puedo añadir una cosa más, Por favor. para testimoniar que os he oído hasta el fondo. La charla que se ha dado y todos los comentarios, ¿no? Que han hecho los presentes, he tomado apuntes incluso, sublevan un problema que yo creo que es cada vez más odierno, cada vez más contundente, ¿no? Es decir, el problema de cómo actualizar, o sea, no tanto de si es lícito o no es lícito actualizar el pensamiento y llevarlo a la contemporaneidad, cuanto cómo actualizarlo. Y yo creo que es lícito y creo que en cierta medida se puede hacer y se debe hacer. Porque la erudición, o sea, sin perder una perspectiva histórica, pero me parece que no se ha perdido, se ha mantenido, ¿no? Esa perspectiva histórica, ¿cómo se actualiza? Porque el riesgo que veo, sobre todo en la universidad actual, pero quizá siempre lo hubo, ¿no? Es que cierta erudición que se queda en los palacios, ¿no? de la filosofía, de la literatura y pierda su sentido de activarse, de activar el pensamiento y de encauzarlo en los problemas que nos tocan, ¿no? Que sí, más o menos yo también creo que siguen siendo los mismos, ¿no? Y al fin y al cabo, como decía el autor del libro, la pregunta de si Maimónides hubiera sido con su hiperelitismo insensible a nuestra contemporaneidad, quizá sea anacrónica en cierta medida, ¿no? O sea, un poco... Claro, uno debería preguntarse esto, pero luego también ver que cada actualización lleva una forma de
de medir las mismas ideas en contextos distintos. Entonces hay que actualizar la idea en contextos distintos, no llevar a Maimónides a la contemporaneidad, ¿no? Es lo que me ha parecido que surgiera un poco en el debate, ¿no? Pero yo estoy a favor de esa actualización. Yo me considero medievalista en cierto sentido, aunque ahora me haya desplazado hacia textos. Y he tocado Maimónides cruzándome con Alfonso de la Torre, por cierto, que ha sido nombrado. Y realmente es un filósofo que no conozco bien. Tengo mi guía de los perplejos en mi biblioteca y la he ojeado, pero no he profundizado. Entonces me ha parecido muy bien también estar aquí y voy a comprarme el libro del autor. Pero considero que sí, el pensamiento o sea, la idea de actualizar un pensamiento antiguo, quizá distante de nuestra sensibilidad e imposible quizá de tenerlo aquí presente en su conformación histórica primigenia, ¿no? Originaria, es un esfuerzo que debemos hacer. O sea, yo considero esto, pero no. Entiendo las dudas y entiendo las preocupaciones también, ¿no? De llevar a un sitio ajeno, a un contexto ajeno, una historia que pertenece a un contexto totalmente lejano, distinto y a veces incompatible por ciertos, en algún sentido, ¿no? Gracias, Elena. Bueno, yo creo que ya es muy tarde del otro lado del Atlántico, y por eso le agradecemos doblemente. Aquí en Buenos Aires son casi las 5 de la tarde, pero creo que son casi las 10 de la noche, así que bueno, están bajo la luna, bajo una bella luna, sobre todo Aya, que tiene la luna de Valencia, ahí está en Alicante, en Valencia, así que ahí tiene una linda luna. Les agradecemos muchísimo, le agradecemos a ¿Puedo pedir una cosa? Claudia, le agradecemos a Ari su fervor, su entusiasmo, haber ido ahí, también a Claudia el modo claro que tuvo de exponer los problemas. Todo eso, Rafael, le agradecemos la presencia y el libro sobre todo. Y bueno, siempre que hacemos estas reuniones salen muy bien porque, bueno, los temas son interesantes y hay muchas ganas. Los esperamos, el 16 vamos a hacer otra conferencia, esperamos que estén presentes. Eh, Casi con seguridad va a ser una conferencia del doctor Roberto Walton, así que también sobre un tema filosófico y muy actual. Así que bueno, Me de dejas nuevo, decir una cosa, solo. Rafael, muchas gracias. El libro lo editó Tecnos, está distribuido en la Argentina, igual sí, ahí está, es el libro, ahí está la cosa, el objeto, y bueno, ¿Puedo háganse decir de una un cosa solo ejemplar. más? Sí, por favor, Rafael, cierra tú, cierra tú. Solo una cosa más, y ya luego me matáis en privado. Como acaba de decir lo del filósofo y el exilio, Selena, ¿me dejáis cerrar con un cuento que son 4 líneas del espejo de Sinja? ¿Vale? Un libro que escribió Rafael, un libro Sí, sí. de Un libro de cuentos. cuentos, ¿vale? ¿Me dejáis? Vale. Sal de tu casa, se titula. Dios vio que Abraham era un hombre sabio y humilde. Por ello le ordenó salir de su hogar. Le prometió darle una gran descendencia y una tierra, porque él sería padre de naciones. ¿Y por qué tuvo que salir de su hogar para llevar a cabo todo eso? ¿No podría haber iluminado a la gente de su tierra y expandirse desde allí al resto del mundo? Preguntó un discípulo, a lo cual respondió el rabino. El corazón del hombre se hace más humilde cuando se muda a un lugar extraño. De hecho, nuestros sabios dicen que al mudarse, un hombre puede anular un decreto divino. El discípulo quedó pensativo, se levantó y abandonó la clase. Mil gracias.
Gran final y hermoso final. Bueno, gracias a todos y nos vemos en 15 días seguramente.